Bienvenidas, bienvenidos a quienes se han conectado, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar. Empezamos con la primera clase de la primera sesión de esta última clase, la clase 4, que se ha denominado Modelos Pedagógicos y Microcurrículo. Lo, lo que vamos a desarrollar, pues en esta sesión, nuestro plan de clases, que precisamente vamos fundamentalmente a desarrollar el trabajo aplicativo de esa lectura que hemos ido realizando en cuanto a lo que son o es el currículo, sus componentes curriculares, lo que es o son los fundamentos filosóficos, las teorías de aprendizaje e integramos precisamente esto que vendría a ser los modelos pedagógicos. Vamos a hacer una primera parte introductoria que nos va a durar una media hora, unos 45 minutos, que vendría a ser precisamente del análisis y el abordaje de los modelos pedagógicos. ¿Ya? Voy a empezar un poquito caracterizando sobre el texto que tenían de Rafael Flores Ochoa, los componentes fundamentales de los modelos pedagógicos y cómo estos precisamente van a recoger los diferentes fundamentos. Después vamos a hacer un ejercicio individual, aplicativo, en el que ustedes van a describir alguno de los modelos pedagógicos que conozcan con mayor solvencia en función de sus elementos curriculares y su relación con los fundamentos. Posteriormente, pues nos vamos a caracterizar los modelos pedagógicos así muy sucintamente, muy rápidamente, puesto que el texto lo tienen en la plataforma como recurso, y nos vamos a meter ya en la parte central del trabajo, precisamente a este ejercicio aplicado que vendría a ser el análisis de estos fragmentos de películas. ¿Sí? ¿Se me oye? ¿Me están viendo? ¿No me estoy cortando? Sí, Lice, se le ve y se le escucha. Gracias, Erika. Sí, Lice, se escucha. Gracias, Débora. Bien, vamos. Empezamos. ¿Qué integra un modelo pedagógico? Diferentes textos, pues acá en Latinoamérica tenemos a este pedagogo colombiano que se llama Rafael Flores Ochoa. Ha desarrollado precisamente una lectura de sistematizar los modelos pedagógicos y él muestra cinco, ¿ya? Cinco modelos pedagógicos que son de alguna manera los predominantes y los que mantienen sus diferentes características en diferentes propuestas y situaciones educativas. Pero ¿qué es un modelo pedagógico? Un modelo pedagógico precisamente es la coherencia, es esta propuesta integral, coherente de toda una intencionalidad educativa o formativa que generalmente pues, se desarrolla en instituciones de educación oficial. ¿Que tienen matices? Por supuesto que sí. ¿Qué integra? ¿No? Lo primero que va a integrar un modelo pedagógico pues es esa concepción filosófica. Va a definir precisamente esa meta de formación humana, o sea, cuál es el norte, cuál es el objetivo, cuál es el propósito y en qué consideraciones y qué conceptos y advertencias y tradición tenemos en torno a la definición de lo que vendría a ser la formación humana. Y habrán modelos pues que están guiados por diferentes cauces filosóficos, que como habremos advertido precisamente en la lectura de los textos de los fundamentos filosóficos, que advertirán pues que el ser humano o la concepción filosófica del ser humano puede estar orientado, por ejemplo, a la libertad. El ser humano, la meta esencial de la formación humana para el existencialismo es la libertad. O bien, para el realismo científico, pues efectivamente este dominio empírico de la naturaleza a través de sus procesos de apropiación de ese saber acumulado científicamente en torno fundamentalmente a la observación y a la experimentación. Entonces, la meta de formación humana precisamente es el ser humano en cuanto desarrolla sistemáticamente una apropiación de una lectura de la realidad que se basa, mejor dicho, en un sustrato científico. Los modelos ideales pues advertirán precisamente un marco mucho más vinculado quizás a creencias, ¿no? Fundamentalmente religiosas, en ese patrón de que hay que devolver a a ese molde de inspiración. Entonces hay que aspirar, y esto que decía precisamente este historiador israelí,
¿no? Yuval Noah Harari, en el sentido de que puede existir un libro que tenga todas las respuestas a las que hay que aproximarse. Precisamente la ruptura del proceso científico ha surgido cuando hemos advertido nuestra ignorancia, donde no teníamos que efectivamente tratar de, no teníamos todas las respuestas y hemos empezado a perseguir nuevas respuestas a esas preguntas que ya estaban definidas y que no necesariamente tenían que responder a una tradición. Entonces, todo modelo pedagógico va a tener implícitamente una concepción filosófica, ¿no?, fundamental, que trasciende y que define esa humanidad, ese concepto de ser humano, ese ideal, ese objetivo. Algunas de ustedes se habrán formado quizás en instituciones religiosas, confesionales. Entonces habrán advertido, ¿no?, quizás los que se han formado en este tipo de instituciones, pues que claramente tenía establecido un patrón filosófico, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, estar definido que antes que cualquier desarrollo científico, antes que cualquier desarrollo vinculado a los contenidos, por ejemplo, se hacía o se hace énfasis en la formación de valores específicos del marco religioso que sustenta, ¿no?, esta formación. Yo me he formado en un colegio confesional también, en mi formación hasta el bachillerato, y este marco de formación pues estaba orientado precisamente a una formación cristiana. Uno, ¿sí?, puede escoger o no escoger, uno está en el colegio, uno va avanzando, pero era claro, y claro, al transcurso de la distancia temporal logro advertir que el norte no era necesariamente la capacidad, o en este caso, el conjunto de conocimientos o habilidades que tengamos para enfrentar la vida. El norte de la formación que nos brindaron era precisamente el de ser buenos cristianos y honestos ciudadanos, que es el espíritu salesiano. Entonces, en ese sentido, esa meta estaba definida por este impulso, por un plan que efectivamente responde a un molde y a una visión, y que todas las acciones que estén efectivamente coherentes con esta concepción tienen que estar conducentes a esa meta esencial. Otro engranaje, otra pieza de este rompecabezas, porque un modelo pedagógico no es algo que se arma y que efectivamente tiene una estructura coherente, articulada, es precisamente la noción de este desarrollo, de estas dimensiones constitutivas de la formación. Es decir, cómo ese ser humano, o sea, cada modelo pedagógico advierte, quizás sociológica, psicológicamente, cómo va a poder llegar a ser eso que se ha definido como meta. Y esto es este proceso de formación. Identifica un proceso de desarrollo, advierte e implícitamente logra precisamente consolidar una lectura cabal que está fundamentalmente nutrida por los patrones sociológicos y psicológicos. Acá podremos leer, por ejemplo, las teorías de aprendizaje que están abrigadas dentro de este modelo pedagógico. Otro elemento que articula un modelo pedagógico es que desarrolla precisamente las experiencias educativas secuenciadas, ordenadas. Ya, el currículo o la malla o el plan de estudios está establecido por el ministerio, esta es una tuición estatal, muy bien, pero no te dice específicamente, si bien te da un conjunto de saberes y conocimientos que tienes que desarrollar cognitivamente a lo largo de los diferentes años, y te dice seguramente un conjunto de conocimientos necesarios en la formación superior para lograr determinada habilidad o competencia para enfrentarte en el mundo laboral, pues cómo se desarrollan, se diseñan esas experiencias educativas, tiene que estar precisamente en consonancia con esa meta, ¿no?, y con esa lógica de ese proceso de formación de desarrollo. Estas experiencias, por ejemplo, si la meta es idealista, pues la teoría de aprendizaje que la abrigará, pues podrá ser quizás cognitiva, quizás humanista, quizás conductista, sí, ¿no? Hay cierta posibilidad de poder manejarlo, pero estas experiencias pues estarán en coherencia con ese proceso de desarrollo. Si el abrigo de la teoría de aprendizaje es la conductista, pues las experiencias serán un tanto más mecánicas, estarán de alguna manera enfocadas con mucho más énfasis en este sistema de reforzadores y o castigos.
en este tipo de moldeamiento conductual. Si la meta es precisamente el desarrollo del espíritu libre, pues su teoría de aprendizaje coherentemente será el humanismo, donde efectivamente se le dará plena libertad y absoluta fruición de autenticidad al sujeto que aprende sin ningún rigor de imposición. Por lo tanto, las experiencias que se organizarán en su interior, pues serán estas un tanto más liberales. Dejar hacer, dejar que el niño madure, dejar que el niño solicite, dejar que el niño descubra. Muy vinculado también con el proceso cognitivo, pero fundamentalmente con desarrollo humano. Luego, el modelo pedagógico va a establecer qué tipo de regulación existe en la interacción del profesor y los estudiantes, las estudiantes, o la profesora y las estudiantes y los estudiantes. Existe una manera de relación. Si el cauce y la meta de formación puede ser laica y que está vinculada, por ejemplo, al marco estatal de la legislación de un país, pues seguramente el método que va a utilizar o la teoría de aprendizaje que va a dar abrigo a esta meta de formación humana, el marco de la ciudadanía, por ejemplo, va a ser fundamentalmente conductual. Hay que lograr esa meta en función de esa regulación. Las experiencias estarán sustentadas a través de mecanismos de reforzamiento que ayuden precisamente a eslabonar contenidos específicos en virtud de resultados de aprendizajes concretos. ¿Cómo será la relación entre el educando y el educador? Pues será una relación vertical. El profesor o la profesora tomará precisamente muchísima acción y desarrollará la programación impuesta para que los estudiantes desarrollen las actividades en virtud de esa meta que se ha definido. En un modelo más abierto, más humanista, pues las relaciones se regulan más horizontalmente. En un modelo romántico, pues el estudiante desarrolla un protagonismo auténtico donde el maestro o la maestra simplemente es cubre un rol altamente supletorio, complementario, de ayuda. Entonces, estos elementos son coherentes. No podemos establecer un rol horizontal dentro de un patrón conductista. No podemos desarrollar un rol vertical dentro de un patrón humanista. Por ejemplo, tiene que haber coherencia. Y este tipo de coherencias se establecen precisamente en función de las orientaciones. Que hay ciertas adaptaciones y la realidad obviamente nos puede presentar modelos un tanto más eclécticos, mix, por ejemplo. Seguramente que sí, pero los modelos pedagógicos están establecidos en función de su clasificación, de la articulación y la coherencia integral de estos elementos que lo constituyen. Y por último, precisa métodos, un modelo pedagógico, métodos y técnicas abrigados por la teoría psicológica que pueden utilizarse para lograr precisamente el alcance de esos contenidos, de esas habilidades, de esos propósitos de aprendizaje. Entonces, un modelo pedagógico cubre, en función de una coherencia específica, la articulación de estos elementos, que vendrían a ser elementos curriculares, y que efectivamente nos van a dar solvencia. Ahora, sistematizar cada uno de estos modelos en la realidad, como les digo, puede ser difícil, pero han habido momentos históricos que han tenido el abrigo coherente de diferentes modelos pedagógicos. La escuela y el modelo tradicional ha sido predominante desde el inicio, desde la creación de la escuela o la universalización de la educación en el siglo XVIII. Ya, todavía no era tan universal, ¿no? En muchos lugares pues, las mujeres estaban excluidas del ejercicio educativo. En nuestro país los indígenas estaban excluidos del ejercicio educativo hasta en 1955. Pero después ha habido mucha fuerza y mucho énfasis del enfoque conductista que ha articulado integralmente. Entonces se convierte, ¿no?, como estos patrones, el modelo tradicional, el modelo conductista, el modelo romántico, nacen precisamente en una inspiración contradictoria, contestataria, rebelde a estos patrones tradicionales o esta escuela tradicional. Claro, se vierte como una respuesta altamente alternativa que tiene muchos sustratos, sobre todo en Inglaterra y en Francia, que después se traslada a Estados Unidos. Y hay diferentes experiencias. Aquí en el país también tenemos experiencias específicas, ¿no?, de modelos humanistas.
o podríamos decir más románticos. Hay una escuela, por ejemplo, que sí se apega, que obviamente también tiene otros elementos, pero se apega mucho al humanismo. Hay una escuela en La Paz, que no recuerdo el nombre, pero que en Cochabamba hay una escuela en Tiquipaya, en Apote, que se llama Cusicuna, que es quizás una reedición de lo que antes se llamaba o era la Escuela de la Floresta, que tiene un espacio propio donde desarrollan de alguna manera una educación vinculada con la naturaleza y con la propia crianza. Entonces no hay un programa pedagógico definido, por ejemplo, no hay un plan de contenidos establecidos que sí o sí el estudiante tiene que cumplir para acreditarse. Se sigue a través de la maduración y las necesidades específicas en un patrón mucho más individualizado. Entonces uno podría de alguna manera, ¿no? Estar de acuerdo, desacuerdo, pero responde precisamente, ¿no? Con muchísima más afinidad a este tipo de modelo romántico. Similar es la Escuela de la Montaña en Samaipata. Hay muy pocas experiencias, pero han tenido y efectivamente están siendo desarrolladas, sobre todo por marcos que de alguna manera rechazan las imposiciones o cuestionan fundamentalmente diferentes ejes de la educación tradicional. Ahí, entonces, si tienen alguna pregunta al respecto, lo que se busca precisamente identificar en un modelo pedagógico es precisamente la coherencia y la cohesión de estos sus elementos curriculares. Bien, les voy a pedir ahora, les voy a mandar un enlace de un Google Forms, de un formulario, es abierto, ¿ya? Ahorita les muestro. El formulario tiene estas preguntas y esto obviamente no, es una actividad formativa para que ustedes puedan revisar también el texto si es que no lo han hecho, o bien recordar y ordenar las ideas que efectivamente han podido deducir del mismo. Van a seleccionar un modelo, cualquiera, de estos 5 que presenta el texto de Rafael Flores Ochoa. ¿Ya? Cualquiera, el del que mejor maneje ustedes su información. El tradicional, el romántico naturalista, el conductista, el cognitivo o el cognitivo social. Ambos son los constructivistas, que efectivamente surge a fines del siglo XX, que se instituye precisamente a razón y a raíz de los principios de la psicología genética de Piaget y que obviamente se emparentan más con el romántico, pero ¿no? Establecen con muchísima más claridad propósitos e intencionalidades educativas y se vinculan con mucha más formalidad a los sistemas específicos, ¿ya? Formales. Van a escoger cualquiera, ¿ya? Cualquiera. Si quieren ver el texto para revisar las respuestas, pues tienen libertad, pero tenemos un tiempo determinado, ¿ya? Van a precisar estas características curriculares, ¿no? Más o menos en función de esto que se les ha dicho, cuál es su meta, cuál es su patrón de desarrollo, cuáles son los métodos y técnicas que utiliza, cuál es la relación, ¿no? Docente-educador, cuál es la evaluación que utilizaría este tipo de método, de modelo pedagógico, ¿ya? De ese modelo pedagógico que han escogido van a describir, identificar qué teorías de aprendizaje o teoría de aprendizaje lo sostiene con mayor coherencia y por qué. Del modelo pedagógico van a identificar qué modelo o corriente filosófica lo ampara y por qué. Estamos cruzando toda información, estamos cruzando contenido curricular, fundamentos filosóficos, teorías de aprendizaje, modelos pedagógicos. Bueno, estas acrisolan los modelos pedagógicos. Van a escribir si conocen alguna experiencia educativa que se enmarca en el modelo descrito. Y en líneas generales van a hacer un punteo del trabajo que han realizado. ¿Ya? ¿Cómo caracterizarían el modelo pedagógico constructivista? En líneas generales, tiene estas características, se sustenta en estos modelos, desarrolla este proceso. Vean ustedes, esta es una actividad diagnóstica formativa. ¿Ya? Tenemos 15 minutos. La vamos a desarrollar acá. Ahorita les muestro. Les voy a copiar el enlace tanto acá al chat del Zoom como al chat del WhatsApp para que lo puedan hacer.
Y es este el formulario que van a llenar. Entonces van a seleccionar un modelo. Acá van a replegar esta bandejita y van a escoger cualquiera. Y empiezan a escribir características curriculares, teorías de aprendizaje, fundamentos filosóficos, si conocen alguna experiencia educativa y la caracterización del modelo constructivista. ¿Ya? No son obligatorias las respuestas, ¿ya? Sí, la del modelo y sí su nombre, ¿ya? Pero esto no interfiere en la calificación del módulo, nada, ¿ya? Estos 15 minutitos le voy a agradecer a cualquiera que me pueda mandar un enlace de algún tipo de musiquita que le guste para que la ponga de fondo, porque voy a estar compartiendo la pantalla para que efectivamente nos pueda ayudar, ¿ya? A desarrollar esta actividad. Adelante, tienen 15 minutos. Les llegó el enlace, lo pueden abrir. Sí, Sí, listo, se llegó. puede abrir. Ya. ¿Alguien sugiere algo de musiquita? Ahí en algo de YouTube. Adelante, tienen 15 minutos.